Bien, hermanos, 1 Juan capítulo 5 versículos 1 al 4 dice de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bien, estaremos continuando con el tema del libro que hemos estado iniciando. Aquí el estándar, y vamos a ir a la página 138, y ahí es donde estaremos leyendo. Dice: la ley es natural, universal. Vamos a tratar de participar todos, y voy a dar lectura, y después ustedes me van a ayudar con la lectura también. Dice: como ese modelo y criterio es inmutable, la ley sigue siendo hoy en día uno de los puntos principales de la ética cristiana. El estándar de santidad revelado por la ley no es particularmente para los judíos del Antiguo Testamento, ni tampoco lo es únicamente para los redimidos por Dios. Ese modelo es universalmente obligatorio para todos los hombres creados, ya que es natural en el sentido de que es propio de la relación creador-criatura, y en el sentido de que es revelado como obligatorio para toda la humanidad, ya sea por medio de la creación y la conciencia, o por medio de la revelación escrita especial. Hemos estado viendo, hermanos, a lo largo de este estudio algo muy interesante, y es un principio que hemos estado aprendiendo, y es que la ley de Dios, o la palabra de Dios, es el estándar por el cual no solamente los creyentes o los cristianos debemos basar nuestra vida y nuestra conducta, pero también hemos visto que aún los incrédulos o los no creyentes, Dios los va a juzgar por su ley. Dios no los va a juzgar debido a otras cosas o debido a otro estándar. El estándar que Dios va a usar en el juicio final con aquellos que rechazaron a Cristo es su ley. Ahora bien, ¿por qué Dios va a juzgar a los no creyentes por su ley? Si ellos no eran cristianos, si ellos no eran creyentes, si ellos no tenían tal vez las escrituras, si ellos no conocían la palabra de Dios, ¿por qué Dios va a juzgarlos por su ley? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 nos dice que todos los seres humanos conocen a Dios, en un sentido, porque cuando Dios crea a los seres humanos, Dios les pone dentro de sus corazones su ley. Dios les escribe su ley en sus corazones, y aun cuando no conozcan en realidad los 10 mandamientos como nosotros los conocemos, aún así ellos saben naturalmente o por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo lo saben? Dios les ha puesto en su corazón ese conocimiento. Pero el apóstol Pablo dice que el hombre en su pecado suprime ese conocimiento que Dios les ha puesto en su corazón. Suprime, hace ese conocimiento hacia abajo, y no desea que ese conocimiento salga a flote. Por esa razón, las personas, hermanos, por ejemplo, los ateos que dicen no creer en Dios, sacan este argumento y otro argumento y otro argumento del por qué supuestamente Dios no existe. Pero hermanos, no crean que ellos realmente creen que Dios no existe. No crean que ellos están convencidos que Dios no existe. En realidad, el problema de ellos es que ellos desean creer que Dios no existe, porque de esa manera no van a tener que rendirle cuentas a Él. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, el problema de un ateo no es intelectual, sino moral. Por ejemplo, a los ateos se les puede mostrar muchas pruebas de que Dios existe. Todo el día puedes estar con ellos mostrándole una y otra prueba de que Dios es real, de que Él existe.
Y al final del día, él va a decir, simplemente no creo. Las pruebas que tú me has presentado no me convencen. Ahora bien, ¿por qué no lo convencen, hermanos? ¿Saben por qué no lo convencen? Porque él se ha decidido a no creer que Dios existe. En otras palabras, su pecado le hace no creer que Dios es verdadero, que Dios existe, que Dios es real. Y eso es lo que Pablo dice. En Romanos 1, él dice que debido al pecado el ser humano suprime el conocimiento de Dios. No es que el ser humano no sepa que Dios existe, él sabe que existe, pero lo suprime. Lucha contra ese conocimiento, ¿se dan cuenta? Lucha contra ese conocimiento. Ahí está el problema. El ser humano lucha contra ese conocimiento. Y aun cuando ese conocimiento tal vez no sea muy grande como el que nosotros tenemos, pero aún así saben dentro de su corazón que Dios existe. Porque Dios los creó, pues, porque Dios los hizo. Y Dios puso ese conocimiento en sus corazones. Y eso es lo que el autor está tratando de mostrar, que esa ley, o sea, la ley revelada en las Escrituras, puede llamársele también una ley natural, porque Dios ha puesto esa ley en los corazones de todos los seres humanos. Continúo y dice, el estándar de la ley permanece en plena vigencia en su demanda sobre nuestra conducta como criaturas de Dios. La falta de obedecerla nos hace pecadores. Cristo no vino para quitar el estándar que nos hace pecadores, sino para expiar por el pecado que nosotros cometemos. El Espíritu que Él da a los creyentes obra para producir obediencia al estándar de justicia anteriormente rechazado en la ley. En el juicio final se juzgará a todos los hombres a la luz de ese mismo estándar inmutable. En toda edad, estado o circunstancia que se encuentre el hombre, su norma de piedad sigue siendo la ley revelada de Dios. Hermanos, el estándar por el cual Dios va a juzgar a todos los seres humanos es el estándar de la palabra de Dios, es el estándar de la ley de Dios. No hay otro estándar, porque la ley de Dios es el estándar perfecto que Él dio. Cuando Él dio su ley, Él no solamente la dio para los creyentes, pero también la dio para los no creyentes. Por esa razón, hermanos, el mandamiento de no matarás se aplica también a los que no son creyentes en la Biblia. No matarás. Es un mandamiento universal. Ese no es un mandamiento de los cristianos solamente, es un mandamiento para todos los seres humanos. Todo aquel que le quita la vida a otro ser humano, hermanos, está violando un mandamiento universal de Dios. Por esa razón el autor dice que el estándar de la ley permanece en plena vigencia en su demanda sobre nuestra conducta como criaturas de Dios. No solamente como hijos de Dios, ahora que somos hijos de Dios con más razón, pero antes que fuésemos hechos hijos de Dios por la fe en Cristo, aún así la ley de Dios aplicaba a nuestra vida. Éramos criaturas de Dios y como criaturas de Él estamos obligados a someternos a su ley, a guardar su ley, a obedecerla. Y aquí la pregunta surge, bueno, y si esto es así, entonces ¿por qué los no creyentes no se someten a la ley de Dios si deberían hacerlo también? Es cierto, deberían someterse a la ley de Dios, pero debido a su pecado e incredulidad, ellos transgreden y quebrantan los mandamientos de Dios. Pero eso no significa que los mandamientos de Dios no sea para que ellos también los obedezcan, porque ellos también están obligados a obedecerlo. Y de hecho, hermanos, es así que si por ejemplo una persona transgrede los mandamientos de Dios de tal manera que le quita la vida a otra persona, el gobierno, la ley se encarga de castigarlo. Y eso es una muestra de que Dios tiene que usar instrumentos humanos para mantener el orden y castigar a los malhechores, tal como Pablo lo dice en Romanos capítulo 13. Así que
esto es algo básico e importante comprender, porque la ley de Dios es abarcadora en un sentido, es universal, no es solamente para, como muchos dicen, oh, fue para los judíos o los israelitas solamente. No fue para ellos solamente, es para todos los seres humanos y especialmente para aquellos que dicen ser hijos de Dios. Continúo con la lectura y dice: en conformidad, en el año 1774, Juan Newton, el teólogo, autor de himnos y ex dueño de barcos de esclavos convertido al abolicionismo, escribió: es un uso ilícito de la ley, es decir, un abuso de tanto la ley como el evangelio, el pretender que su realización por Cristo liberta a los creyentes de cualquier obligación hacia ella como regla. Tal afirmación no solo es mala, sino absurda e imposible en sumo grado, porque la ley está fundada en la relación entre el Creador y la criatura y debe permanecer ineludiblemente en vigor por cuanto esa relación subsiste, mientras que Él sea Dios y nosotros criaturas. En cada cambio de estado o circunstancia posible o imaginable, Él debe tener un derecho sin rival a nuestra reverencia, a nuestro amor, a nuestra confianza, a nuestro servicio y sumisión. Y es cierto, hermanos, en realidad, todos aquellas personas que dicen que en realidad no existe ninguna obligación por parte del creyente hacia la ley de Dios, porque Cristo nos ha liberado de la ley, hermanos, es una afirmación totalmente absurda en realidad. Porque si ni los impíos están libres de la ley de Dios, imagínense los cristianos, hermanos, mucho menos estamos libres de la ley de Dios. En otras palabras, los creyentes somos los que con más razón tenemos que sostener la ley de Dios en alto y someternos a ella. En el año 1774, por ejemplo, cristiano, hermanos, llamado John Newton, fue un traficante de esclavos. Fue un hombre que tenía barcos y compraba esclavos y los traía, los vendía, negociaba con seres humanos. Hermanos, cuando el evangelio llegó a su vida, John Newton se convirtió al evangelio y él no solamente, hermanos, renunció a su lucrativo negocio comprando y vendiendo esclavos, sino que él fue uno de los pioneros para la liberación o emancipación de los esclavos, hermanos. Y él escribió uno de los himnos que hasta el día de hoy es uno de los himnos más hermosos, Amazing Grace o Sublime Gracia. Este hombre, hermanos, que era un mercader de seres humanos, que traficaba con seres humanos, experimentó lo que es la gracia de Dios. Pero ¿saben por qué él entendió la gracia de Dios? Porque primero entendió la ley de Dios. Primero comprendió la ley de Dios y después pudo comprender la magnitud y la grandeza de la gracia de Dios. La ley de Dios fue lo que le mostró su pecado a John Newton, que lo que él estaba haciendo era totalmente, hermanos, en contra de la voluntad de Dios y en contra de la revelación de las Escrituras. Cuando él entendió esto, él comprendió que era pecador y que necesitaba de la gracia y la misericordia de Dios. Y él fue uno de los hombres, hermanos, que hasta el día de hoy es un líder ejemplar de cómo el cristiano, hermanos, que realmente entiende no solamente la ley de Dios, por la gracia de Dios, puede, hermanos, cambiar el rumbo de la historia. Este hombre fue uno de los que prácticamente cambió el rumbo de la historia. ¿Por qué? Porque él fue uno de los primeros que luchó por la liberación de la esclavitud. La esclavitud en aquel tiempo se practicaba como vender chivos y borregos y vacas y puercos el día de hoy, hermanos. En serio, la esclavitud era algo normal.
La compra y venta de esclavos era algo normal en aquel tiempo. Para nosotros hoy es algo horroroso, ¿no es cierto? Porque no estamos acostumbrados a ver tal cosa. En aquel tiempo, hermanos, era algo normal. Y aún así este hombre, cuando vivió y practicó esas cosas como algo normal, al llegar a la ley de Dios, al entender la ley de Dios, se dio cuenta que estaba quebrantando la ley de Dios. Se dio cuenta que estaba yendo en contra de la voluntad expresa de Dios en su palabra, en su ley. Y fue ahí cuando él abandonó su lucrativo negocio y comenzó a servirle al Señor y a ser uno de los líderes más importantes en ese siglo. Así que vamos a continuar. En el segundo apartado dice: la ley afirmada en la tradición de Westminster. En esta parte el autor nos habla de cómo la ley es afirmada, por ejemplo, en la tradición de Westminster. Westminster fue una asamblea donde líderes reformados se reunieron para formular una confesión, y esa confesión se le llama la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión totalmente protestante. Y en esa confesión, hermanos, varios de ellos llegaron a la conclusión de que la ley de Dios no está en contra del Evangelio, que la ley de Dios no está en contra de la gracia de Dios. Ellos comprendieron muy claramente que tiene que existir una relación estrecha entre la ley de Dios y la gracia de Dios, porque uno de los que escribieron la Confesión de Fe de Westminster, llamado Samuel Bolton, él dijo que esto parece indicar muy completa y claramente la continuidad de la obligación de la ley. Y él, por ejemplo, un poquito atrás dice: nosotros reprimimos la ley con respecto a la justificación, pero la elevamos como una regla de santificación. La ley nos envía al Evangelio para que seamos justificados, y el Evangelio nos regresa a la ley para inquirir cuál es nuestro deber como gente justificada. Fíjense bien la relación, hermanos. En primer lugar, él dice: la ley nos manda al Evangelio. Cuando la ley nos manda al Evangelio, nos manda para que seamos justificados por la fe en Cristo. Pero una vez que el Evangelio nos ha justificado por la fe en Cristo, el Evangelio nos manda ¿a dónde? A la ley. ¿Para qué nos manda la ley el Evangelio? ¿Saben para qué nos manda la ley? Para que obedezcamos. Y como gente justificada, hermanos, nos sometamos a los mandamientos y ordenanzas del Señor. El Evangelio no nos deja libres a que hagamos lo que nosotros queremos. No, el Evangelio, hermanos, nos da libertad para que nos sometamos a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Para eso el Señor nos libera de la esclavitud del pecado, para que nos sometamos a los mandamientos de Dios. Así que este grupo de cristianos, este grupo de líderes, hermanos, estaban muy en contra de los llamados antinomianos en aquel tiempo. Como hemos visto al principio, los antinomianos o el antinomianismo significa estar contra la ley de Dios. Un antinomiano es una persona que dice que la ley, a él no le importa la ley de Dios, que él está bajo la gracia y no bajo la ley. Por lo tanto, él es libre para hacer lo que le dé la gana. Hablamos sobre un ejemplo de un antinomiano llamado José Luis de Jesús Miranda. Ustedes escucharon hablar de él. Bueno, él es un ejemplo moderno de lo que es ser un antinomiano. Un antinomiano es esa clase de personas que dice creer en Cristo, que dice ser un hijo de Dios, y vive haciendo, hermanos, lo que es desagradable ante sus ojos, y justificando sus acciones con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios. Eso es ser un antinomiano, es estar en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, el Evangelio nos justifica, pero el Evangelio nos manda a la ley de Dios para que nos sometamos a los mandamientos de Dios y los obedezcamos. El autor muestra que, hermanos, la ley de Dios, tal como es encontrada en el Antiguo Testamento, se ha dividido en tres áreas para poder entenderla mejor. La ley moral, esa es una; la ley ceremonial, esa es otra; y la ley civil.
Estas tres clases de leyes las encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, la ley ceremonial, hermanos, ha quedado completamente abolida por Cristo. ¿Cuál es la ley ceremonial? Las leyes ceremoniales eran aquellas que hablan sobre los sacrificios de animales, por ejemplo, sobre el abstenerse de ciertas comidas, por ejemplo. Ya vimos carne de puerco y todas las cosas, ya no son más requisitos para el creyente. Ahora el creyente es libre de comer lo que quiera, siempre y cuando lo haga con acciones de gracias al Señor. ¿Por qué? Porque esas ceremonias, esas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento han quedado abolidas en Cristo. Ahora bien, las leyes civiles, eso es otro grupo de leyes. Las leyes civiles que Dios le dio al pueblo de Israel para que Israel las obedeciera y se sometiera a ellas, hermanos, son leyes que todavía deben ser observadas por el ser humano. ¿Por qué razón? Porque esas leyes civiles, hermanos, son en realidad las aplicaciones de los 10 mandamientos. Un claro ejemplo, hermanos, el mandamiento no robarás o no matarás, hermanos, tiene aplicaciones, una infinidad de aplicaciones en la vida diaria, una infinidad de aplicaciones. Y la ley civil es lo que hace que esas aplicaciones de esos mandamientos sean puestos en orden. Por ejemplo, hermanos, el robar, no robarás, por ejemplo, no es solamente no robar dinero, pero también una persona puede estar robando tiempo en su trabajo, tiempo que debería de trabajar para su empleador, y puede simplemente estar haciendo lo que debe hacer y está robando tiempo. Ahí se aplica ese mandamiento de no robarás. Y hay muchas otras áreas en donde se aplica ese mandamiento. Ahora, estas aplicaciones de esos mandamientos, hermanos, son variadas, y es donde la ley civil entra en juego. Por esa razón, el gobierno hace muchas leyes basados en esos mandamientos, porque se reconoce, hermanos, que en la vida diaria, en la práctica, hay muchos detalles que necesitamos saber si aquello es malo o no es malo. Si, por ejemplo, pasar por la acera del vecino o caminar por su yarda es prohibido, es malo, o algún mandamiento se está infringiendo ahí. Tal vez eso no está dentro de los 10 mandamientos en sí, pero hermanos, si yo estoy haciendo algo ofendiéndolo, entonces estoy infringiendo el otro mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo no estoy haciendo eso, entonces estoy infringiendo ese mandamiento. Entonces existe una amplia gama de situaciones donde el cristiano tiene que entender y estudiar muy de cerca el asunto, porque en la vida diaria nos encontramos con situaciones, hermanos, difíciles que enfrentamos. ¿Cómo resolvemos esta situación? Si es malo esto, si es malo lo otro, ¿de qué manera? Bueno, hermanos, la ley de Dios es la base, y la ley civil es la aplicación de esa ley de Dios en la vida diaria. Así que por esa razón en el Antiguo Testamento encontramos instrucciones de, por ejemplo, qué se debería hacer cuando una persona estaba cortando leña en el campo y de repente el hacha se desprende y le da en la cabeza a otra persona, y esa persona muere. ¿Qué se debería? ¿Es culpable de asesinato? Y hermanos, el Antiguo Testamento claramente da la respuesta a eso: no es culpable. No es culpable porque se le conoce como un accidente, ¿no es cierto? Un accidente. Las personas que estudian leyes en el día de hoy han categorizado esto, cuando se comete algo es con premeditación, ¿qué? Alevosía y ventaja.
categorizan, hermanos, el crimen de esa manera. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil en realidad, hermanos. Es algo legal, es algo de ley, que es muy difícil. Y en realidad lo que a veces los abogados y los jueces tienen que ir al meollo del asunto es la intención de la persona. Si la intención de la persona realmente era dañar y hacer daño, porque puede ser que no había ninguna intención, puede ser que fue solamente un mero accidente. Entonces, todas esas cosas, hermanos, son importantes entenderlas. La ley civil nos habla de ese tipo de cosas, la aplicación de la ley de Dios en la vida diaria. Así que las leyes ceremoniales quedaron abolidas. Las leyes morales no, porque son todavía vigentes, la ley moral de Dios. Y la ley civil, hermanos, es algo que aunque muchos están en contra y dicen, no, la ley civil del pueblo de Israel no tiene por qué ser practicada en el día de hoy. Hermanos, de todas maneras se practican leyes civiles. Y son leyes civiles que no fueron dadas por Dios, sino dadas por ¿quién? Por los hombres, por los hombres. Yo prefiero estar bajo la ley civil dada por Dios que bajo la ley civil dada por el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley civil dada por Dios es mejor, es justa. La ley civil dada por el hombre no es justa, es injusta. La ley civil del hombre, hermanos, tuerce la ley de Dios. Y es el problema que hay tantos casos donde personas culpables son puestas en libertad y personas inocentes son tenidas como culpables debido a que la ley civil puede ser tergiversada. Salen o nos muestran para decir que no estamos bajo la ley de Dios. Eso es legalismo, hermanos. Pero como dice el autor, esa etiqueta, hermanos, no se adhiere, o sea, no tiene resistol, no tiene pegamento. ¿Se dan cuenta? Esa etiqueta que muchos cristianos evangélicos quieren usar para pegarnos a nosotros en nuestro cuerpo y decir legalista, hermanos, se cae por los suelos. ¿Saben por qué? Porque no se adhiere, no tiene pegamento, no tiene la suficientemente fuerza como para que se quede pegada. ¿Por qué razón? Porque ninguno de ellos puede dar con las escrituras una respuesta al por qué entonces Cristo y los apóstoles apelaron a la ley de Dios una y otra vez. Si los creyentes ya no debemos observar la ley de Dios y los creyentes nos debe valer un cacahuate quemado la ley de Dios, entonces ¿por qué ellos una y otra vez citaron la ley de Dios? Cristo mismo, ¿por qué dijo no he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplir? Los apóstoles, ¿por qué echaban mano de la ley de Dios y la presentaban para dar respuestas a problemas morales en el Nuevo Testamento? ¿Por qué razón? La respuesta es sencilla. Porque todo el consejo de Dios, toda la ley de Dios en el Antiguo Testamento es para nosotros algo válido todavía. Y Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y por lo tanto, toda la Biblia, todas las escrituras es algo por lo cual nosotros debemos vivir. Así que muchos usan ese argumento de legalismo, pero ese argumento no es para nada fuerte. Dice el autor, dice mantener la plena autoridad de la ley de Dios, conclusión a la que cada enfoque de estudio bíblico nos impulsa, implica de alguna manera impopularidad para con mucha gente en la actualidad y será tildado como legalismo. Juan Murray podía contestar simplemente a tal acusación de la siguiente manera: de cierto es raro que esta clase de antipatía a la noción de guardar los mandamientos sea tomada en serio por cualquier creyente que es un estudiante sincero del Nuevo Testamento. Miren, hermanos, Juan Murray fue un
maestro del seminario presbiteriano, reformado, y aunque él en realidad no creía exactamente como el autor del libro cree sobre la ley de Dios, aún así, él entendía que la ley de Dios, hermanos, es algo clave en nuestra conducta y ética como cristianos. Él entendía que la ley de Dios juega un papel importante en nuestra santificación, porque en realidad, hermanos, la ley de Dios es la única que nos guía, aparte del Espíritu Santo, obviamente, pero es la única que tenemos nosotros en este mundo para saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Hemos visto, hermanos, que el Espíritu Santo no puede guiar al creyente aparte de la palabra de Dios. El Espíritu Santo guía al creyente, hermanos, concordando con la ley de Dios, concordando con la palabra de Dios. De otra manera, si un creyente cree que el Espíritu Santo puede guiarlo fuera de la palabra de Dios, hermanos, esa persona va a terminar siendo guiada a cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios o la Biblia no están peleados, o la ley de Dios no está peleada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido no solamente para darnos entendimiento de la palabra de Dios, darnos poder, pero también ha venido para mostrarnos que la ley de Dios no está en contra de la guianza del Espíritu Santo. Van de la mano y no podemos dejar lo uno y tomar lo otro sin tener problemas. Tenemos que tomar los dos al mismo tiempo, reconocer que es muy necesaria la guianza del Espíritu Santo, pero toda guianza verdadera del Espíritu Santo tiene que estar basada en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Así que hemos concluido con el capítulo 17, hermano. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario en esta mañana sobre este capítulo que dice: los mandamientos de Dios son una regla no legalista de obediencia. No sé, hermanos, si ustedes todavía creen que obedecer los mandamientos de Dios es algo legalista. Si todavía creen eso, pueden decirme por qué lo creen. Hermanos, yo no lo creo. Yo no creo que obedecer sus mandamientos sea algo legalista. Como leímos al principio, el apóstol Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. Veamos lo que dice el apóstol Juan en el versículo que leí al principio. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Y guardamos, hermanos, no lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. Y guardamos sus mandamientos. Y luego el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. Hermanos, pregunto, ¿por qué no son gravosos? No son gravosos porque ahora tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso no son gravosos. El Espíritu Santo está en nuestra vida y hace que obedezcamos los mandamientos de Dios, hermanos, de manera voluntaria y de corazón, amando al Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, los mandamientos de Dios sí eran algo gravosos, era algo pesado, una carga pesada, porque ellos no tenían lo que tenemos ahora los creyentes bajo el nuevo pacto, hermanos. No lo tenían. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían el poder que tenemos ahora. Por eso para ellos era algo gravoso, pero para nosotros no es algo gravoso. Así que los mandamientos de Dios, hermanos, no son algo legalista, ni es una carga pesada, ni debe ser tenido como algo completamente legalista. Los mandamientos de Dios, dice Juan, que deben de salir, hermanos, de la obediencia del corazón, de un corazón regenerado, y no solamente del corazón regenerado, sino reconociendo que los mandamientos de Dios, hermanos, no son gravosos. Y debido a eso tenemos siempre que comprender
que la obediencia al Señor, si es que vamos a obedecer al Señor, debe salir del corazón. No debe ser una obediencia farisaica, hermanos, simplemente de aquí para afuera o aparentando obediencia. No, debe salir del corazón. Esa es la única manera de que nuestra obediencia realmente va a ser agradable delante de Dios. Oremos.